Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Habrá racionamiento de agua en Bogotá a partir de la próxima semana. Así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, quien explicó que los embalses que abastecen al 80% de la capital de la República tienen solo un 16% de ocupación y deberían estar por encima del 70%. Por su parte, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, reveló que es posible que el crítico nivel de los embalses genere un apagón. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fuertes disturbios se presentaron en Bogotá esta tarde en la Universidad Nacional. Por más de 5 horas, encapuchados y policías se enfrentaron, colapsando por completo 2 de los corredores más importantes de la ciudad. Y con ellos, el sistema de transporte masivo, obligando a miles de personas a caminar a sus destinos. En medio de los desmanes, se registró una brutal agresión de unos encapuchados a una patrulla de la policía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente de la República fue abucheado por policías cuando afirmó que todos los agentes de los barrios son corruptos. El mandatario dijo esto en medio del lanzamiento del nuevo modelo de servicio de la policía. Aseguró que todos los barrios de Bogotá o que los policías de todos los barrios de Bogotá saben dónde están las ollas de microtráfico, pero que no pasa nada porque son comprados por quienes manejan esas ollas. El director de la policía, general William Salamanca, sin desmentir al presidente, añadió que este año han sido capturados 107 miembros de la policía. Alcaldes de diferentes ciudades expresaron rechazo por las declaraciones del mandatario. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Biden condiciona apoyo de Estados Unidos a Israel. Le dice al primer ministro Netanyahu que es esencial parar ataques en Gaza. Nueva alerta de María Corina Machado sobre su libertad. Hace un llamado a la comunidad internacional. Roban $30 millones en efectivo en Los Ángeles. Aumentan muertos y heridos por sismo en Taiwán. Enfermeras son reconocidas por arriesgar sus vidas para proteger bebés durante el terremoto. Informe médico lanza alerta. Temen un tsunami de casos de cáncer en el mundo. El gobierno estadounidense le advirtió a Israel que debe cambiar la forma en que lleva a cabo la guerra en Gaza o que enfrentará las consecuencias. Durante una llamada de 30 minutos, el presidente Joe Biden le enfatizó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que los ataques a los trabajadores humanitarios y la situación humanitaria general en Gaza son inaceptables. También dejó en claro la necesidad de que Israel anuncie e implemente una serie de medidas para evitar daños a civiles y la seguridad de los trabajadores humanitarios, agregando que un alto al fuego inmediato es esencial para mejorar la crisis humanitaria e instó al primer ministro concluir sin demora un acuerdo que ponga fin a la guerra y rehenes a casa. A su vez, le advirtió que la futura política de su gobierno con respecto a Gaza dependerá de las acciones de Israel que tome para cumplir con las peticiones. We are willing to reconsider our own policy approaches here, depending upon what the Israelis do or don't do. Pese a las peticiones, Estados Unidos ha seguido dándole armas y municiones a Israel. La ONG World Central Kitchen, que suministra ayuda humanitaria a los palestinos, se retira de Gaza y solicita una investigación del atentado del que fue víctima. Tras el ataque aéreo que lanzó el ejército israelí en el centro de Gaza, el cual alcanzó un convoy de ayuda humanitaria de World Central Kitchen, en el que 7 trabajadores extranjeros perdieron la vida, este incidente ha provocado que 2 barcos que llevaban ayuda humanitaria a la franja regresaran a Chipre, tras no desembarcar 240 toneladas de alimentos. Asimismo, los trabajadores humanitarios que día a día preparaban alimentos para la población palestina, que no muere solo por los ataques, sino que también de desnutrición, abandonaron Gaza.
lo que genera una gran preocupación ante la inminente hambruna en la Gaza asediada por los constantes bombardeos. Además, por medio de un comunicado, la ONG solicitó una investigación sobre los ataques del ejército de Israel al convoy, ya que se cree que el ataque fue intencional. Systematically, car by car. Por su parte, Israel dijo que ajustará sus tácticas de guerra en Gaza después de matar a 7 trabajadores humanitarios, lo que el ejército describió como un accidente operativo. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró que corre el riesgo de ser detenida por el gobierno de Nicolás Maduro. O denigren de la democracia. Luego de que el Parlamento de Venezuela aprobara en un primer debate una ley contra el fascismo propuesta por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que incluye 4 capítulos y 30 artículos, con la que busca prohibir todo tipo de reuniones y manifestaciones pacíficas contra el gobierno de Maduro, la ganadora de las primarias, María Corina Machado, por medio de una carta dirigida a 18 países de América, Europa y África, así como el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, alertó que actualmente su equipo de trabajo en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas. Y al igual que ella, podría ser objeto de una detención injustificada. También agregó que seguirá insistiendo con el propósito de lograr elecciones presidenciales libres y justas este año. Un juez de Estados Unidos rechazó el intento del expresidente Donald Trump de desestimar el caso de subversión electoral en Georgia. Un juez del área de Atlanta confirmó la acusación penal contra el expresidente Donald Trump en Georgia, rechazando el argumento de que los esfuerzos del exmandatario para anular las elecciones del año 2020 estaban protegidos por la primera enmienda. Según el Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee comunicó en su orden que la defensa no ha presentado ni el tribunal puede encontrar ninguna autoridad que indique que el discurso y la conducta alegados serán discursos políticos protegidos. El fallo de McAfee es el último paso para hacer avanzar poco a poco el caso estatal de extorsión contra Trump. Pero aunque la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, ha sugerido que estaría lista para ir a juicio en agosto, el juez aún no ha fijado una fecha para el procedimiento de Trump o los 14 coacusados representantes en el estado de Peach. La policía de Los Ángeles, California, reportó un robo de $30 millones en efectivo que eran guardados en un depósito. El FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles investigan uno de los mayores robos de dinero en efectivo en la historia de la ciudad, tras el hurto de $30 millones, equivalentes a 113.340 millones de pesos colombianos, de una instalación de almacenamiento de dinero. El robo se produjo de una edificación sin nombre en Silmar, un barrio suburbano de San Fernando Valley, donde se maneja y almacena el dinero en efectivo de las empresas de toda la región. Los ladrones accedieron al edificio y entraron a la caja fuerte sin activar las alarmas, y los investigadores creen que se trata de un grupo sofisticado por su capacidad de eludir la detección. Una de las áreas en las que se centra la investigación es si este grupo de ladrones tenía conocimiento interno de las instalaciones. Ucrania registró una serie de ataques mortales por parte de Rusia contra una zona residencial en Kharkov. Al menos 4 personas han muerto en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, en la última oleada de ataques aéreos rusos, donde varios drones de fabricación iraní se estrellaron contra 2 edificios residenciales durante el ataque nocturno. Entre los muertos se encuentran 3 rescatistas cuyo camión fue bombardeado cuando llegaban al lugar. También murió un civil y otros 12 resultaron heridos. Ucrania ha acusado a Rusia de atacar deliberadamente a los rescatistas. Mientras tanto, Moscú asegura que 2 personas han muerto en la ciudad ucraniana de Jersón en un ataque ucraniano, pero Rusia sigue intensificando su ofensiva aérea y terrestre en Ucrania, lo que también ha obligado al gobierno de Volodymyr Zelensky a reducir la edad de reclutamiento de 27 a 25 años. Aunque el apoyo público a la defensa ucraniana sigue siendo alto, la medida de Zelensky es una dura realidad para muchos nacionales. En Taiwán avanzan las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto del martes. Según el más reciente informe de las autoridades, hay 10 personas muertas y 42 desaparecidas.
La Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán dijo en una actualización que 663 personas siguen varadas en el condado de Hualien tras el terremoto al norte de la isla. Según el último reporte, el número de muertos aumentó a 10 luego de que los rescatistas hallaran un cuerpo debajo de un derrumbe en medio de la carretera. Por su parte, cientos de réplicas han sacudido la región oriental, lo que obligó a decenas de personas a buscar refugio al aire libre y complica las labores de rescate. 当然困难，因为整个地震一直在不断的发生，各位应该有感受到地震不断的发生，所以我们现在虽然在这个目前现在站这个环境还好，但是事实上里面的那个环境非常恶劣，那个坍方落石。 Este último reporte también indica que más de 1000 personas resultaron heridas y cerca de 150 edificios se derrumbaron por el terremoto. En redes sociales también se ha viralizado un video donde hay varias enfermeras que son reconocidas por arriesgar sus vidas para proteger bebés durante el terremoto. De acuerdo a un informe publicado por la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, se prevé que para el 2050 el número de personas con esta enfermedad podría aumentar un 77%. Cada año decenas de millones de personas en todo el mundo son diagnosticadas de cáncer y a su vez mueren a causa de esta enfermedad. Esto puede aumentar un 77% para el 2050, según informe de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. El estudio concluye que en 2022, el año más reciente del que se disponen los datos, se diagnosticaron unos 20 millones de casos de cáncer y se produjeron 9,7 millones de muertes a causa de esta enfermedad. Estas estimaciones sugieren que aproximadamente 1 de cada 5 personas en la actualidad desarrollará un cáncer a lo largo de su vida y que aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres morirá de tumores malignos. El informe también reveló los tipos de cáncer más comunes, entre ellos está el de pulmón, mama en las mujeres, colorectal, próstata, estómago, hígado, tiroides, cuello uterino y vejiga. Una panadería en Los Ángeles presentó postres hechos con una impresora 3D. En un emocionante avance tecnológico que está revolucionando la industria de la confitería, se ha inaugurado la primera pastelería del mundo capaz de imprimir postres en 3D. Esta asombrosa hazaña culinaria combina la precisión de la tecnología con la creatividad de la pastelería, ofreciendo a los amantes de los dulces una experiencia completamente nueva y deliciosa. La confitería, conocida como Sweet Prince, se desarrolló con la finalidad de que los clientes puedan disfrutar de una experiencia única al visitar el lugar, ya que pueden hacer postres personalizados. La apertura de Sweet Prince marca un emocionante hito en la evolución de la industria de la confitería y de la impresión 3D. Esta fusión de arte, tecnología y gastronomía promete cautivar a los amantes de los dulces de todo el mundo y abrir nuevas posibilidades en la creación de postres personalizados. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El alcalde mayor de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán, anunció esta tarde que habrá racionamiento de agua en Bogotá a partir del lunes de la próxima semana. Como consecuencia de la crisis de los embalses de agua que atienden el consumo bogotano. El racionamiento será por horarios y por zonas para enfrentar la sequía. El mismo alcalde y la gerente del acueducto anunciaron que solo hasta el lunes darán detalles sobre el racionamiento en la ciudad. Por eso, y mientras se conocen los datos precisos del racionamiento que habrá desde el lunes en Bogotá, hemos invitado al doctor Alfred Ballesteros. Él es director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, entidad a la que ha estado vinculado desde hace más de 10 años. A ver, doctor Ballesteros, ustedes tienen a su cargo los embalses de Neusa y Cisga, ¿no? Buenas noches, Yamil. Sí, señor. Nosotros somos los propietarios y los operadores del embalse de Neusa y del embalse de Cisga. Que están relativamente bien.
Neusa está hoy con un porcentaje del 82.17%, Cisga está con un 50.75%, con una curva descendente que es normal en una época de verano, pero están bien y en condiciones para soportar algunas semanas adicionales que puedan presentarse de fenómeno de Niño. El asunto preocupante y muy grave está en Chingaza, en Chuza y en San Rafael, ¿no es cierto? Sí, Yamil, efectivamente Chuza está en un 15%, San Rafael en un 18%, Regadera en un 30%, son embalses que están en un nivel muy bajo. Cuando un embalse llega a un nivel del 30% o menos, ya nos preocupamos, ya decimos que estamos en una situación crítica y que se requiere tomar medidas como estas que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha anunciado el día de hoy. Ahora, con las cifras que usted conoce, doctor Ballesteros, ¿usted teme que el racionamiento que comenzará a regir en Bogotá desde el lunes próximo durará cuánto tiempo? Bueno, los embalses requieren varias semanas de lluvias intensas para que recuperen las condiciones de normalidad. Dependeremos de eso, dependeremos de cuántas lluvias tengamos en el mes de abril, en el mes de mayo, cuáles serán los volúmenes de estas lluvias y qué tanto vamos a lograr que en los sitios donde se recargan los embalses se presente la lluviosidad necesaria para que ellos puedan recuperar sus niveles normales. Esto es algo que hoy no lo podemos pronosticar. Hemos tenido unas lluvias aisladas estos primeros días del mes de abril, pero aún no podemos establecer cuál va a ser la intensidad del fenómeno invernal de estos meses. Recordemos que todavía estamos con los efectos del fenómeno del Niño. Es algo que tendremos que ir evaluando en las siguientes semanas y que las autoridades distritales también seguramente van a evaluar y tomarán las decisiones que corresponden. Sí, es que ya con embalses como el de Chingaza, con un 17% apenas de capacidad, la situación es sumamente complicada. ¿De qué manera usted cree, doctor Ballesteros, que los bogotanos podemos ayudar en este momento de crisis? Bueno, los bogotanos estamos obligados a ayudar de muchas maneras, Yamil, en nuestro hogar, tomando las medidas y las recomendaciones que se han ido dando desde la empresa de acueducto y las diferentes entidades de ahorro de recurso hídrico, de ahorro de energía también, porque recordemos que la energía se produce de forma hidroeléctrica, pero en el hogar tenemos que aprender a ahorrar desde el cierre de la llave cuando no se necesita, desde un manejo racional del recurso hídrico, el lavado de la ropa cuando esté llena la lavadora, el reuso de agua cuando sea posible, reusar el agua dentro del hogar, aprovechar agua lluvia, donde podamos aprovechar agua lluvia, aquellos hogares que tienen esa posibilidad de almacenar el recurso en estas lluvias aisladas que estamos teniendo, hay que hacerlo, todos tenemos que ahorrar porque cada gota cuenta. Ahora, estoy leyendo, doctor Ballesteros, que Bogotá es abastecida en un 70% de su consumo por Chingaza, que es precisamente uno de los embalses de más bajo nivel, ¿no? Claro, es el trasvase de la cuenca que nosotros hacemos del Orinoco. Recordemos que para poder surtir a Bogotá y a la sabana de agua, no todo el agua desafortunadamente está en la cuenca hidrográfica del río Bogotá, sino que viene una parte del trasvase del Orinoco, cerca de un 70%, el 30% restante depende de este sistema regulado de la cuenca del río Bogotá. Esa es la gran preocupación que hoy tenemos y por eso ese gran llamado que se le hace por parte de todas las autoridades a los ciudadanos para que ahorremos recurso hídrico. Pero a ver, mire, doctor Ballesteros, el asunto es que la gente, los habitantes de Bogotá, dicen en la calle, pero si en Bogotá en los últimos días no ha hecho sino llover y llover y llover. Lo que pasa es que evidentemente llueve en Bogotá, pero no los embalses, ¿no? Sí, es que eso es lo complicado, que los embalses no se recargan en la ciudad. En los sitios donde se recargan los embalses generalmente es en los ecosistemas estratégicos, en las zonas altas, en las zonas de páramo, zonas de subpáramo, en Guacheneque, en Chingaza, en todo el corredor ecosistémico que conecta Guacheneque con Chingaza. Y si allí no llueve, pues no tenemos la posibilidad de que ellos se recarguen y que tengamos la capacidad de almacenamiento suficiente para superar esta crisis que ha anunciado el alcalde. El descenso del nivel de los embalses, doctor Ballesteros, según el informe oficial divulgado por el alcalde, a hoy
ha sido de un bajonazo del 71% en total, en promedio. Sí, es preocupante, es un nivel preocupante. Esto puede poner en riesgo también la generación de energía. Recordemos que el Ministerio de Minas también lo ha dicho, que si los embalses en el país no se recuperan, también está en riesgo la generación energética y también nos podemos ver abocados a un racionamiento de energía. Por eso los ciudadanos tienen que tomar, esta vez sí, con mucha seriedad ese llamado al ahorro. Este llamado, Yamil, lo habíamos hecho las autoridades en enero, cuando empezó la intensidad del fenómeno del Niño, y tristemente los bogotanos no ahorraron agua y lejos de ahorrar incrementaron el consumo, decía la gerente de la empresa de acueducto, como si tuviéramos 500,000 habitantes más. Entonces, esta vez no puede pasar que ante unas medidas ya de racionamiento los bogotanos no atendamos el llamado y sigamos utilizando el agua con normalidad o peor aún desperdiciando. Sí, perdone, doctor Ballesteros, el tema de la energía, que también es riesgoso, lo quiero tratar con usted un poquito más adelante. Por ahora continuemos con el asunto del agua. Mire, la última gran crisis de agua que vivió Bogotá ocurrió hace 40 años, cuando Bogotá contactó a la NASA para bombardear las nubes y condensar el vapor de agua. Usted es muy joven, estoy seguro que no vivió eso, ni yo tampoco, pero ¿podría ocurrir algo similar? Bueno, esperemos que no sea necesario llegar a eso, pero en lo que sí tenemos que trabajar, Yamil, con las comunidades es en la recuperación de las microcuencas abastecedoras. ¿Qué es lo que ha pasado también, Yamil? Que nosotros dependemos en una gran parte del recurso hídrico que viene de los páramos y desafortunadamente hemos afectado estas áreas de importancia ambiental. Los campesinos han subido la frontera agrícola, hemos deforestado, hemos contaminado, hemos construido en zonas de reserva y hoy tenemos que revertir ese proceso negativo y es necesario trabajar de la mano con las comunidades. Desde la CAR vamos a iniciar un trabajo con las comunidades para recuperar las microcuencas abastecedoras, devolverle a los ecosistemas la capacidad que ellos tienen de generarnos el recurso hídrico. Esta es la mejor manera de adaptarnos a esta nueva realidad del cambio climático y que cada vez que haya un verano no estemos padeciendo esta situación que hoy estamos viviendo. Ahora, para conocimiento nuestro y de todos nuestros televidentes, doctor Ballesteros, ¿qué tiene que ver concretamente la CAR que usted dirige en este momento con el abastecimiento de agua? Las CAR somos la autoridad ambiental en el territorio, somos los responsables de la administración de los recursos naturales. Estamos obligados a otorgar las concesiones de agua para consumo humano a empresas como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Somos quienes autorizamos el uso del recurso y la empresa de acueducto es quien lleva en el tubo el agua desde el sitio de captación hasta los hogares. Pero somos las autoridades ambientales quienes regulamos, hacemos control y vigilancia y estamos obligados también a trabajar en la recuperación de los ecosistemas y en la protección de las zonas de conservación ambiental para garantizar que no falte el recurso hídrico. Por eso tenemos un deber enorme en esta situación y es ayudar a que se restablezcan las condiciones de los ecosistemas para que, insisto, esta situación no se vuelva a presentar cada vez que hay verano. Pero a ver, mire, doctor, de todas maneras le insisto en la pregunta anterior sobre lo siguiente. ¿De qué manera Chingaza puede provocar que esta crisis de agua en Bogotá pueda ser muy prolongada? Dependemos exclusivamente, Yamil, del régimen de lluvias. Nosotros tenemos aquí en el centro del país un régimen bimodal. Lo que ordinariamente sucedía es que abril y mayo, octubre y noviembre eran meses de lluvia y eran los meses en los cuales los embalses se recargaban. Los demás meses son meses secos de verano donde se liberaba el agua almacenada en las épocas de invierno. La única forma de que hoy Chingaza no siga siendo ese factor de riesgo es que tengamos lluvias importantes hacia la Orinoquía y en el centro del país donde se recargan estos embalses para que ellos recuperen las condiciones de normalidad y podamos superar esta situación de riesgo de desabastecimiento y de racionamiento. Pero entonces, doctor Ballesteros, de acuerdo con todas las cifras que usted tiene sobre la situación de los embalses, usted tiene este racionamiento de agua
que comienza desde el lunes para Bogotá y que ya está inclusive en práctica en algunos sectores, se pueda prolongar más allá del mes de abril? Bueno, dependemos de dos situaciones. Normalmente los embalses se recargan en los meses que llueve en el centro del país, que son abril, mayo, octubre, noviembre. El IDAN ha dicho que en abril y mayo vamos a tener unas condiciones normales de lluvias comparadas con los periodos históricos de años anteriores. Si esto sucede y si los ciudadanos ahorran recurso hídrico en sus hogares y en sus actividades productivas, podríamos superar la crisis antes de que se termine el mes de abril. Pero si no llueve lo suficiente o los ciudadanos no contribuyen con el ahorro de recurso hídrico, esto se podría extender hasta el mes de mayo. ¿Con qué preocupación, Yamil? Que junio, julio y agosto y hasta septiembre son meses secos, es decir, meses de verano. De tal forma que si no logramos superar la crisis entre abril y mayo, la situación podría volverse muy, muy grave y podría extenderse incluso hasta el mes de octubre. Y ahí desde la CAR, Yamil, tendríamos también que imponer restricciones al uso del agua, incluso para actividades productivas. Tendríamos que decirle a los sectores industriales, a los sectores agrícolas y pecuarios, que tienen que reducir o incluso suspender los permisos y las concesiones que se les han otorgado, porque obviamente prima el consumo humano. Mejor dicho, situación sumamente crítica y grave, doctor Ballesteros. Confiemos en que los ciudadanos hagan conciencia, contribuyan al ahorro de recursos y que San Pedro nos ayude también, Yamil, con las lluvias y que tengamos lluvias copiosas en estos meses de abril y mayo. Ojalá así sea. Y ahora sí, después de conversar del doctor Ballesteros, hablemos del riesgo de apagón. Estamos en comunicación con el doctor Alfred Ballesteros, quien es el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá, sobre la grave situación que vamos a comenzar a vivir en materia de agua desde el próximo lunes en la ciudad de Bogotá por el racionamiento que ya decretó la Alcaldía Mayor. A ver, mire, doctor Ballesteros, el señor doctor Ortega, gerente de la empresa de energía de Bogotá, ha venido advirtiendo, y hoy lo reiteró, el riesgo de que Bogotá sufra un apagón. Como usted lo decía hace un momento, que el riesgo existe debido a la bajísima situación de los embalses que atienden a Bogotá. ¿Cuál es realmente el riesgo de un apagón, doctor Ballesteros? Bueno, Yamil, recordemos que la mayoría de energía de la cual dependemos los colombianos se genera de forma hidroeléctrica, es decir, a través de los embalses, a través de las corrientes hídricas, las generadoras producen la energía en nuestro país. En la medida en que los embalses hoy en el país tienen niveles muy bajos, la cuenca del río Bogotá está baja también, embalses como el Muña están bajos, se le dificulta a las empresas y se le puede llegar a imposibilitar la generación de energía. También es un llamado, Yamil, que tenemos que hacer, y lo hacemos hoy desde la Autoridad Ambiental, desde la CAR, para que avancemos en Colombia a nuevos modelos energéticos. Esta es la famosa transición energética de la que habla el Plan Nacional de Desarrollo. No podemos seguir siendo dependientes de la energía hidroeléctrica. Tenemos que avanzar en energías alternativas, eólicas, solares, hidrógeno verde, pero no podemos seguir dependiendo únicamente de la generación, de la hidrogeneración, porque vamos a seguir teniendo este riesgo de que cada vez que hay verano tengamos la posibilidad de sufrir un apagón o un racionamiento como hoy lo tenemos. Si abril y mayo no son meses de lluvias copiosas, podemos entrar en racionamiento de energía en Colombia. Colombia tiene hoy, doctor Ballesteros, como generadores de energía el sistema hidráulico, por supuesto, y el sistema térmico. ¿Cuánto dependemos o generamos hoy en energía térmica, usando carbón? ¿Y cuánto en energía hidráulica, utilizando el agua? No, generamos, Yamil, cerca del 90% con energía hidráulica, con hidrogeneración, y menos de un 20% con energía térmica, que también la energía térmica, por las consecuencias ambientales que tiene, está llamada también a ser revisada. Las energías alternativas, Yamil, en Colombia hoy
no llegan todavía al 1% de la demanda energética nacional. De ahí la importancia, insisto, de que avancemos y que el país vaya poco a poco transformando sus sectores productivos hacia nuevos modelos de energía. ¿Cómo vamos nosotros, doctor Ballesteros, en materia de generación de energía por el sistema solar, por ejemplo? Hemos tenido avances y digamos que las nuevas normas que se han expedido en el país han facilitado y han abaratado los costos, han generado beneficios tributarios también para esta generación. Hoy tenemos en el centro del país ya varios parques solares que están en operación, otros que están en proceso de construcción, pero nos falta muchísimo, Yamid, lo que le cuento. Estamos llegando al 1% de la satisfacción por esta energía alternativa, que es un porcentaje demasiado bajo. En otros países, la energía alternativa, la energía solar, la energía eólica ocupa el primer lugar y satisfacen más del 60 y 70% de la demanda a través de estos modelos energéticos. Obviamente falta mucho para que lleguemos allá, pero sí tendremos que avanzar y este es el llamado urgente, especialmente a los sectores productivos, a que empiecen a hacer reconversión de todos sus aparatos para que podamos llegar a unos niveles importantes de no dependencia de la hidrogeneración. ¿Y cómo andamos, doctor Ballesteros, en materia de energía eólica después del fracaso que tuvimos por la resistencia tribal local en La Guajira? Pues imagínese, Yamid, que este era uno de los proyectos más importantes que estaba liderando en su momento el gobierno nacional. Hoy tenemos varias empresas que están haciendo estudios, pero no conozco a hoy otro proyecto que esté ya licenciado y en proceso de construcción en materia de energía eólica, a pesar del potencial tan grande que tenemos nosotros en nuestro país. Tenemos que avanzar en eso, Yamid. Este tiene que ser el llamado a toda la sociedad. Y ahora, miren, lo que más, pues, el agua obviamente es fundamental y básica en la vida, pero también el riesgo de un apagón, ¿cree usted que es inminente? Bueno, yo no me atrevería a lanzar una alarma de esa naturaleza que incluso puede generar situaciones de pánico en sectores productivos. Lo que sí creo es que los ciudadanos estamos obligados a atender ese llamado al ahorro de energía también, así como al ahorro del agua, para evitar que entremos en un apagón. Esto ya lo vivimos en los años 90, creo que no fue una experiencia positiva que no quisiéramos tener que repetir. Por eso seamos responsables con el cuidado de la energía, con el ahorro de la energía en nuestros hogares y en nuestras actividades productivas y laborales. Ahora, doctor Ballesteros, yo sé que usted no tiene por qué responder la siguiente pregunta. Si no quiere hacerlo, no lo haga. Yo respeto su voluntad. ¿Por qué razón el Ministerio de Minas reiteró una y otra vez grabaciones que yo tengo y que se hicieron aquí al aire por boca del señor ministro de Minas, que no habría ningún riesgo ni de racionamiento de agua, ni mucho menos apagón? Bueno, la semana pasada yo escuché que decían todo lo contrario, que estábamos ante el riesgo inminente, pero ¿sabe qué es lo que yo creo, Yamid? Nosotros hoy no tenemos la certeza para predecir y pronosticar el comportamiento climatológico en nuestro país. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos está generando el cambio climático, la variabilidad climática, como un efecto del calentamiento global, es que nos impide poder pronosticar con certeza qué va a pasar. Hace unos años, Yamid, sabíamos que teníamos sí o sí lluvias, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre, diciembre. Hoy no lo podemos predecir. Hoy no pasa, hoy a veces no tenemos el mismo régimen de lluvias o si las tenemos no tienen la intensidad que históricamente tenían. Eso hace que los pronósticos y las predicciones del IDEAN se conviertan en meras probabilidades que a veces se materializan y a veces no. Sí, es decir, la desgracia o la fortuna, no sé, de ser país tropical en donde se puede manejar todo excepto el clima. Mire, doctor Ballesteros, en materia de agua, ¿hasta dónde el racionamiento de agua que ya comenzó a operar en Bogotá puede también afectar a las hidroeléctricas, la escasez de agua?
Total, Yamil, total. Las puede afectar y las va a afectar. Si no tenemos unas lluvias adecuadas en las siguientes semanas, con seguridad las va a afectar porque hay muchos sistemas que no pueden generar si los niveles de los embalses están bajos. Aquí en el río Bogotá, en Muña, en Alicachina, en Soacha, Yamil, cuando el nivel del río Bogotá está bajo, las bombas que alimentan el sistema de generación de energía hacia el Muña no funcionan por cavitación, por un problema de cavitación que se presenta. Es decir, que si el nivel del río siguiera bajando, tampoco podría haber generación aquí en el Muña, y en otros embalses sucede lo mismo. Cuando los niveles bajan mucho, los sistemas no tienen la capacidad de generación y obviamente eso afecta todo el sistema energético nacional porque esa interconexión depende de que todos los sistemas estén produciendo la energía con normalidad. Doctor Ballesteros, usted ha manejado, utilizado buena parte de su vida en la salvación del río Bogotá. Desde hace mucho tiempo está usted dedicado a la recuperación del río. ¿En qué estado o qué riesgo puede tener Bogotá de que todas las obras que se han hecho para recuperar el río en este momento no tengan ya utilidad por la escasez que produce la sequía? Bueno, digamos que el caudal del río Bogotá ha mantenido una relativa normalidad a pesar del periodo de verano. Hoy los riesgos de inundación que tuvimos en décadas anteriores están completamente superados y los sistemas regulados que tenemos de embalse nos han permitido mantener unos caudales relativamente normales en el río. Comparado con los periodos históricos de años anteriores, el caudal del río hoy está en condiciones de relativa normalidad, Yamil. Y ahora mire, doctor Ballesteros, ¿hasta qué punto este racionamiento de agua puede afectar la agricultura, la sabana de Bogotá? La está afectando, Yamil, la está afectando desde el mes de enero. El verano y el fenómeno del Niño ha sido tan intenso que desde el mes de enero los sectores agrícolas y pecuarios se han visto muy afectados. Le quiero contar que quebradas, nacimientos, ríos se han secado completamente en este periodo de fenómeno del Niño entre los meses de enero y marzo. Eso ha llevado a que desde la CAR lancemos un proyecto para construir 5.000 reservorios, los cuales empezamos ya a construir en el territorio, para garantizar que los campesinos tengan la posibilidad de almacenar recurso hídrico en invierno y no sufran con ese desabastecimiento del recurso hídrico en los veranos, que hoy ya los está afectando. Hoy hay pérdida de cultivos, pérdida de cosechas, hay una caída en la producción láctea en el territorio CAR como consecuencia de la situación del fenómeno del Niño y del verano que estamos viviendo. Es decir, doctor Ballesteros, que desgraciadamente toda la sabana de Bogotá y todo el sector agrícola de Cundinamarca, Boyacá, van a resultar muy afectados por esta ola de sequía que se está presentando. Efectivamente, han sufrido ya las afectaciones, Yamil, y esto va a tener repercusiones en los precios de los alimentos en los próximos meses, porque vamos a tener problemas de abastecimiento de productos lácteos, de productos agrícolas. La productividad en la sabana y en el departamento de Cundinamarca y Boyacá se ha bajado mucho, desafortunadamente, por los efectos del fenómeno del Niño. Mi pregunta final, doctor Ballesteros, ¿qué debemos hacer todos los habitantes de esta ciudad para que se pueda contribuir de alguna forma a que la situación no pueda volverse absolutamente crítica, como parecería que es lo probable, si no asumimos una posición cívica de mutua ayuda entre todos nosotros? Bueno, tenemos la obligación de asumir conciencia de cuidado, de ahorro de recurso hídrico, de ahorro de energía, pero también debemos sumarnos a estas acciones que estamos liderando desde diferentes entidades de conservación del ambiente, de los ecosistemas y en particular del recurso hídrico. Todos tenemos esa posibilidad de contribuir de alguna manera, porque definitivamente el cuidado del ambiente y hoy en día el cuidado del agua tienen que ser una responsabilidad de todos. Doctor Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Bogotá y Cundinamarca, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por ser portavoz, desgraciadamente, de estas noticias de grave crisis en el abastecimiento de agua para nuestra ciudad y en general para nuestro país. Muy amable, doctor Ballesteros. Y a ustedes también, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en CM.
CMI presentó Pregunta a Yamid. Noticentro 1, CMI. Racionamiento de agua en Bogotá impone alcalde desde el lunes próximo. Director de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca teme apagón si continúa sequía en embalses. Habrá multas por consumo excesivo de agua. Geralti, matriz de Sanitas, rechaza sanción y la califica como ilegal y desproporcionada. Alcaldes rechazan intervención a EPS. Policía abuchea al presidente por tratar a agentes de esa institución como corruptos. Violentos disturbios en la Universidad Nacional contra nuevo rector. 150.000 niños sin alimentación escolar. El dólar continúa en caída. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El crítico nivel de los embalses que surten de agua a Bogotá obligó al gobierno de la capital del país a ordenar un racionamiento del líquido. Esta medida se aplicará desde el lunes de manera sectorizada. Los horarios y las zonas de los cortes se anunciarán en las próximas horas. Yo quiero anunciar a la ciudadanía y pedirle apoyo a ustedes, a los medios, para que podamos juntos trabajar en lo que viene. Tenemos los niveles más bajos del sistema Chingaza. Chuza, por ejemplo, está en el nivel más bajo desde el año 84, cuando primero se midió el nivel del embalse. Entonces estamos en situación crítica, en alerta roja. Y es que de los 290 millones de metros cúbicos con los que cuenta Bogotá para almacenar el agua, actualmente solo hay 47 millones de metros cúbicos disponibles, lo que corresponde a 26 días de consumo sin que caiga una sola precipitación. Esto significa el 16,26% de la ocupación de los embalses Chuza y San Rafael, que normalmente deberían estar por encima del 70% y que surten el 80% de agua que utiliza la ciudad. Hay que decir que la proyección del nivel de los embalses que teníamos para el 2024, ya, digamos, estamos por debajo de eso, un nivel más bajo de lo que se proyectaba. Según explicó el director de la Corporación Autónoma Regional en el programa Pregunta a Yamid, es posible también un apagón por la situación de los embalses. Bueno, Yamid, recordemos que la mayoría de energía de la cual dependemos los colombianos se genera de forma hidroeléctrica, es decir, a través de los embalses, a través de las corrientes hídricas, las generadoras producen la energía en nuestro país. El racionamiento, cuyo funcionamiento será anunciado este lunes, se realizará por sectores de la ciudad y los cortes serán de entre 10 y 12 horas. El alcalde de Bogotá insiste que uno de los aspectos más importantes para enfrentar la difícil situación que atraviesa Bogotá es modificar los comportamientos cotidianos. Vamos a tener que tomar medidas adicionales, medidas de restricción. Estamos en el análisis exacto de los horarios y las zonas y los momentos en que se va a hacer. Ese anuncio lo haremos el lunes. Mañana haré un anuncio más completo de cómo venimos y llegamos a esta situación. El racionamiento será hasta que el nivel de los embalses se restaure y no se tiene un tiempo definido. Es por eso que duchas cortas, ahorro de agua y evitar al máximo el derroche en actividades como lavados de exteriores tienen que empezar a volverse cotidianas en los hogares bogotanos para que todos desde casa aporten su grano de arena. Ante la urgente necesidad de ahorrar agua, la Superintendencia de Servicios Públicos alista medidas para castigar con un sobreprecio el consumo excesivo de este recurso. Este documento que conoció Noticentro 1 CMI es el borrador de la resolución que está próxima a expedir la Superintendencia de Servicios Públicos y en la que establece un estricto seguimiento a las medidas para desincentivar el consumo excesivo de agua potable. La medida establece órdenes para los alcaldes del país en aras de implementar las medidas establecidas por la Comisión de Regulación de Agua para efectuar mayores cobros por el consumo excesivo de agua. Por eso invitamos tanto a los prestadores del servicio de agua como a los usuarios a asumir una responsabilidad en el uso del agua. Simultáneamente, en videos difundidos a través de redes sociales, la directora de la Comisión de Regulación de Agua advierte sobre los riesgos de posibles racionamientos como consecuencia del fenómeno del Niño, que ya ha cumplido 5 meses, y conminó a la población y a las autoridades a sumarse a la campaña de ahorro. Recuerden, el Niño no es un juego y ahorrar agua es compromiso de todos.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, advirtió que solo hacia finales de abril se recuperará el nivel adecuado de los embalses y ríos. Sobre el tema de los embalses, sí hay que hacer el llamado de alerta a todo el país. La ministra de Ambiente, Susana Mohamad, aseguró que la recuperación del nivel de los embalses y los ríos será lenta pese a las lluvias. Nos faltan unas 3 semanas en abril todavía. Si bien ha entrado la temporada de lluvia de la temporada normal, marzo fue un mes que al principio el pronóstico mostraba iba a tener mayores lluvias de lo normal para la época, pero no fue así. Tuvo menores lluvias de lo normal para la época y siempre tenemos un mes por lo menos de rezago de los efectos del Niño. Envió un mensaje urgente a ciudadanos y autoridades para ahorrar agua. Entonces esa curva de la situación de los embalses, tanto de provisión de agua potable como para energía, es una curva que sí llama a una conciencia ciudadana de ahorro de agua y ahorro de energía, como ponernos conjuntamente muy estrictos. Se espera que en mayo aumenten las precipitaciones en gran parte del país. El nivel de los embalses se acerca a niveles críticos, según reporta XM, operador del mercado energético. El nivel de los embalses en Colombia sigue con tendencia a la baja y acercándose a niveles de alto riesgo por la sequía. De acuerdo con XM, operador del mercado energético, la capacidad de los embalses en el promedio nacional se ubica en 31,4%, mostrando una reducción frente al último mes, cuando se ubicaban en 42%. Las térmicas aumentan participación para superar el fenómeno del Niño y garantizar el abastecimiento de energía. Son un soporte muy importante y un complemento muy importante de la generación hidráulica. Han llegado a unos niveles de casi el 45% en la generación, entonces creo que han sido un soporte muy importante para pasar este tiempo tan complejo que hemos tenido. El dirigente señaló que ya se requieren de medidas de mediano a largo plazo para superar futuros fenómenos climáticos y avanzar con la descarbonización. Es un insumo fundamental para el desarrollo industrial, para el desarrollo económico y para la prestación de los diferentes servicios. Se hace un llamado a la puesta en marcha de una campaña de ahorro de energía. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas. Esta noche, la Procuraduría adelantó una visita de inspección a la Supersalud. La Procuraduría tomó esta determinación contra el superintendente Leal con base en una queja disciplinaria que radicó ayer Juan Pablo Currea, el representante legal de Queraltizás, grupo accionista de la EPS Sanitas. En la queja, Currea advierte que la actuación del superintendente Leal con la intervención a Sanitas ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación. Por regla general en Colombia, cuando las empresas de salud han sido intervenidas, al poco tiempo son liquidadas. La Procuraduría practicó hoy una inspección a la superintendencia, indagando si hubo otro tipo de actuaciones previas a la intervención, es decir, si hubo alguna medida especial o si se aprobó un plan de mejoramiento o de reestructuración. La investigación nuestra va para determinar, en primer lugar, disciplinariamente, si se cumplieron con los requisitos y los presupuestos para decretar la intervención forzosa directamente, cuando tenemos entendido, de acuerdo con la denuncia presentada, que había propuesto un plan de mejoramiento por parte de la empresa Sanitas SAS, que no fue atendida ni mirada por parte de la Superintendencia de Salud. En la investigación se solicitó información a la Supersalud sobre el patrimonio de Sanitas, las reservas técnicas y las deudas a la red de prestadores y proveedores. El grupo Queralty, dueño de la EPS Sanitas, rechazó la intervención a esa entidad por parte de la superintendencia y lo calificó como una medida ilegal e improvisada. Improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. Así calificó el grupo Queralty, propietario de la EPS Sanitas, la intervención de la Superintendencia de Salud a esa entidad. Sobre la crisis financiera, culpó en gran parte al gobierno.
La situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Denunciaron que la solicitud de un plan de reorganización presentado con anticipación a la superintendencia nunca fue atendida. Estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país. Sanitas cuenta con cerca de 5.8 millones de afiliados. El presidente Gustavo Petro se reunió con alcaldes de las ciudades capitales. La intervención de las EPS y los posibles racionamientos por el bajo nivel de los embalses fueron los temas centrales del encuentro. Los alcaldes de ciudades capitales mostraron su preocupación por la intervención de las EPS por parte del gobierno. La intervención de todas las EPS traerá un caos absoluto, colapsa el sistema, clínicas y hospitales básicamente están ahogándose financieramente también y quienes terminan perdiendo, los usuarios. Esto puede terminar en muchas muertes. La preocupación mía es que se le pague a las IPS, es que se paguen las deudas que tenía el sistema y que se piense en los ciudadanos, porque lo que yo estoy viendo es mucha peleadera por las formas, pero no estamos viendo propuestas reales. Dicen que en sus ciudades hay incertidumbre y temen la suspensión de servicios. Hay demasiada zozobra y en este momento la incertidumbre está generando pánico alrededor del sistema de salud en la ciudad. En mi ciudad me preocupa que no haya una atención permanente, que se nos caiga el sistema, que los usuarios, nuestros ciudadanos queden sin sistema de salud, que queden por fuera o de una EPS o de una IPS por estas intervenciones. Otro de los temas clave fue el riesgo de racionamiento de agua en algunas capitales por el bajo nivel de los embalses. Medellín alista medidas. El día de mañana tenemos un análisis completo con EPM, pero ya estamos llegando a niveles históricos en los cuales los embalses están muy bajitos. 28 alcaldes de ciudades capitales llegaron a Palacio este jueves para reunirse por primera vez con el presidente Gustavo Petro, 3 meses después de que empezaron a gobernar. El presidente Gustavo Petro arremetió contra Keralty, matriz del Grupo Sanitas, por el hundimiento de la reforma a la salud. La acusó de financiar las campañas de los congresistas que le dijeron no al proyecto. El presidente Gustavo Petro responsabilizó a Keralty, dueña de la EPS Sanitas, del hundimiento de la reforma a la salud. En la Comisión Séptima del Senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley. El mandatario cuestionó la financiación de las EPS a las campañas de los congresistas que sepultaron la reforma. Dijo que es ilegal e inconstitucional. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana, porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional. Agregó que es humillante que capital extranjero haya decidido el futuro de la salud de los colombianos. En las principales ciudades del país, algunos usuarios del sistema de salud pidieron al gobierno garantizar el servicio en las EPS intervenidas y mejorar los servicios que presentan problemas. Antioquia tiene 978.139 pacientes de la nueva EPS, de los cuales cerca de 285.000 pertenecen al régimen subsidiado. Hoy, desde Medellín, algunos pacientes expresaron su incertidumbre tras la intervención del gobierno. Me preocupa en estos momentos los pacientes de alto costo, los pacientes de enfermedades huérfanas, los pacientes trasplantados, pacientes que en estos momentos merecen un respeto, merecen una dedicación y una constancia. La EPS Sanitas tiene 131.000 afiliados, un porcentaje mucho menor que la anterior. Que las citas no se lleven tantos meses, que es que a veces uno pide una cita y son 4 y 5 meses esperándola. Los usuarios de ambas EPS expresaron que hoy uno de los mayores problemas son los trámites de carácter urgente con especialistas médicos.
La preocupación y la incertidumbre hacen parte del panorama de los vallecaucanos afiliados a las EPS Sanitas y Nueva EPS. Hay muchos pacientes de edad con enfermedades graves que necesitan en realidad una atención inmediata. Con estas intervenciones quedamos en manos de una sola persona y ya hemos tenido experiencia en EPS anteriores con intervenciones que han fracasado. Busqué Sanitas, muy buena, por cierto, pero ahora yo escuché y la verdad que sí me preocupa bastante. A pesar de que el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, aseguró que esta decisión no afectará a los afiliados y se garantizará la continuidad del servicio de salud que se presta a los pacientes de estas entidades, los 745.598 afiliados a la Nueva EPS en el Valle del Cauca calificaron esta decisión como una retaliación que pondrá en riesgo su vida. El panorama de casi 1.4 millones de usuarios de Sanitas y de Nueva EPS en Santander es de incertidumbre, luego de que se confirmara la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. No se sabe con claridad, ¿cierto?, la intención del gobierno. Esperemos que no nos arrepintamos de aquí a mañana con esas acciones. En Bucaramanga el ambiente entre los afiliados es de preocupación, pues no saben si el servicio se mantendrá en óptimas condiciones. Hoy no se presentaron contratiempos. Se han venido presentando muchos agotados y muchas cosas, pero tal vez no sé si ahora se vaya a empeorar la situación. En el caso de la capital santanderiana, la alcaldía de Bucaramanga informó que monitoreará esta intervención a través de visitas a las redes prestadoras de los servicios. El director de la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social, Félix León Martínez, aseguró que los giros a las EPS intervenidas estarán garantizados para que se mantenga la normalidad en la atención de los usuarios. El director de la ADRES aseguró que los giros de recursos necesarios para la prestación de servicios de afiliados a EPS intervenidas se realizarán con normalidad y aclaró que están al día con el resto de EPS. De modo que no hay ningún cambio, la única diferencia que va a haber es que las EPS intervenidas tienen obligación de hacer públicos los pagos que hacen a través de la ADRES, es decir, el 80% de los recursos tienen que dirigirlos directamente a los prestadores, digamos por una nómina mensual que sea visible. Y ya se pagaron los ajustes de 2023, ya se pagó enero y febrero de 2024, prácticamente estamos al día. El funcionario también defendió la intervención de Sanitas y Nueva EPS. Hay que recordarle a que era la Constitución colombiana dice que los servicios públicos están bajo control del Estado y que el Estado los puede intervenir en cualquier momento que considere que se están afectando los derechos de los ciudadanos. Afirmó que la inyección de recursos adicionales dependerá de los socios de esas entidades. El presidente del Senado, Iván Name, catalogó de calumniosas las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el hundimiento de la reforma a la salud. El senador Name cuestionó la publicación del presidente Petro en la que sugiere que hubo influencias ilegales y corruptas en el hundimiento de la reforma a la salud. Las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Parece olvidar que esta misma comisión fue la que le aprobó el primer debate de la reforma pensional que hoy se encuentra en trámite en la plenaria. Name le advirtió al presidente que el Congreso actúa en defensa de los colombianos. Seguir subiendo el tono solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder. Los interventores designados para las EPS Sanitas y la Nueva EPS afirmaron que la atención a los usuarios se prestará con normalidad. En dos comunicados, los encargados para administrar las recientes entidades intervenidas enviaron un mensaje de tranquilidad a los usuarios y prestadores de servicios, garantizando la continuidad de la atención. La plenaria de la Cámara de Representantes citó a debate de control político al superintendente de salud, Luis Carlos Leal, para que explique las razones que lo llevaron a intervenir la Nueva EPS y Sanitas. Un cuestionario de 6 puntos tendrá que responder el superintendente de salud ante la plenaria de la Cámara de Representantes sobre la situación de las EPS en el país y la intervención de las mismas. Luis Carlos Leal tendrá que explicar cuál fue el sustento legal para la intervención de Sanitas y la Nueva EPS.
Asimismo, tendrá que explicar cuál es la situación de las EPS previamente intervenidas. Hay que recordar que las EPS ya intervenidas por el gobierno, como Sabiasalud, Emsanar o Famisanar, una vez intervenidas deterioraron sus indicadores y por esa razón nos parece que es lamentable. Y quienes van a terminar pagando las consecuencias precisamente van a ser esos 5.700.000 afiliados que van a ver cómo se deteriora su atención en salud. El debate contra el funcionario ya fue aprobado en la plenaria de la Cámara y en los próximos días se fijará una fecha para que sea escuchado. La directora de la Asociación de Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga, afirmó que la intervención de la nueva EPS y de Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud es oportuna. El gremio hospitalario pide a los interventores que se garantice el pago de las deudas. Así catalogó la vocera del gremio de los hospitales públicos las recientes medidas del gobierno de intervenir las EPS, Sanitas y Nueva. Oportunas, diría uno, y teniendo en cuenta que ninguna de las dos entidades cumplía con indicadores de margen de solvencia y patrimonio mínimo. Es más, si nosotros revisamos en el caso de Nueva EPS es la mayor deudora hace muchos años de tanto públicos como privados. El gremio hospitalario calcula que en el caso de la EPS Sanitas la deuda asciende a cerca de 900.000 millones de pesos. El comportamiento de ellos en los últimos años ha venido teniendo dificultades en los últimos cortes de ese estudio de cartera, como lo acabo de decir con las últimas cifras, con un 45% de morosidad. Los voceros de los hospitales lamentan el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. Nos deja a nosotros como hospitales en serias dificultades, primero porque continuamos dependiendo de la venta de servicios, segundo la laboralización que tanto realmente se requiere. La directora de la Asociación de Hospitales Públicos se reunió en las últimas horas con el interventor de la nueva EPS, quien se comprometió a mantener el flujo de recursos para los más de 900 hospitales públicos del país. Y la alcaldía de Bogotá, entre tanto, no baja la guardia ante lo que se cree puede ser una intervención por parte del gobierno nacional a Capital Salud, la EPS del distrito. Capital Salud sería una de las EPS que está en la mira del gobierno nacional para una posible intervención. En este momento, la entidad se encuentra desplegando una estrategia de mejora para su servicio. Con datos verificados por la superintendencia, venimos en un cumplimiento del 74% de un plan de mejoramiento de 122 actividades. La preocupación del distrito es que en este momento hay más de 3,5 millones de usuarios en Bogotá afiliados a EPS que están siendo intervenidas por el gobierno y Capital Salud sumaría un número importante de usuarios a esa cifra. Sí se genera un riesgo grande, que es como cualquier otro riesgo que hubiera una EPS nada más que manejara la mitad de los habitantes del país. Capital Salud se encuentra en proceso de capitalización por 92.000 millones de pesos que darán un impulso importante a la entidad. El presidente de la República fue abucheado por policías y por la comunidad que asistía a un evento cuando dijo que los policías de barrio saben dónde están las ollas del microtráfico, pero que no hacen nada porque son comprados por quienes manejan esas ollas. Durante el acto de presentación del nuevo modelo policial que regirá en Colombia, celebrado en Movistar Arena de Bogotá, fue chiflado el presidente Gustavo Petro por tildar de corruptos a policías. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Luego de la intervención, el director de la Policía Nacional, William René Salamanca, se pronunció. La Policía Nacional es una institución que debe tener integrantes honestos, transparentes y donde la comunidad debe acompañar la gestión de la policía como veedores. Sí, lamentablemente es una institución que está conformada por seres humanos y que también se han dejado permear de la criminalidad. Reveló la cifra de policías capturados este año y en el mismo periodo del año 2023. Hemos capturado 107 policías. El año pasado llevamos 128 policías capturados. Alcaldes de diferentes ciudades también reaccionaron a las palabras del presidente. Generalizar de que todo policía es corrupto me parece el mayor despropósito, el mayor insulto a los buenos policías que son la mayoría y a sus familias. Yo invito a que no se siga dividiendo el país, a que no desinstitucionalicemos. Necesitamos fortalecer cárceles y lo que encontramos es un discurso totalmente contrario. Ahora, si hay corrupción en la policía, hay corrupción en el gobierno, hay corrupción en todo lado. Diferentes sectores se opusieron a las palabras del presidente Gustavo Petro por generalizar.
Una nueva jornada de desórdenes fue registrada en inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá. Encapuchados atacaron una patrulla de la policía. Las protestas se dan contra la designación del nuevo rector del alma mater, José Ismael Peña. Fuertes disturbios en Bogotá durante la tarde de este jueves en la Universidad Nacional. Por más de 5 horas, encapuchados y policías se enfrentaron, colapsando por completo dos de los corredores más importantes de la ciudad, la calle 26 y la avenida NQS, y con ellos el sistema de transporte masivo, obligando a miles de personas a caminar a sus destinos. En este video se alcanza a apreciar la brutal agresión de unos encapuchados a una patrulla de la policía que transitaba por la carrera 30, completamente ajena a la situación. Papas bomba, cócteles molotov, aturdidoras y miles de chorros de agua con fuertes gases lacrimógenos marcaron el panorama en el oriente de Bogotá como resultado de las manifestaciones en rechazo al nuevo rector de la Universidad Nacional. Las autoridades anunciaron un aumento en el pie de fuerza para los departamentos de la costa Caribe. Durante la cumbre regional de seguridad, las autoridades militares anunciaron el Plan 16.000, que consiste en aumentar el pie de fuerza en el Caribe. 16.000 infantes de Marina se unirán al Gaula en la región durante los próximos 2 años. Este evento no busca nada distinto que llevar seguridad, tranquilidad a la población del Caribe, que está sujeta a diversas amenazas que queremos, por supuesto, contrarrestar. Las fuerzas militares y las gobernaciones del Caribe, con excepción de la de Córdoba, junto con los Santanderes, acordaron trabajar de manera mancomunada para contrarrestar los delitos. Bien, uno de los primeros objetivos era intercambiar ideas para la formulación de los planes integrales de seguridad y convivencia que cada uno de los departamentos debe desarrollar. Allí se establecen claramente estrategias que, de la mano de las autoridades militares, de policía, de las entidades que mencioné, se van a implementar en cada uno de los departamentos. En la cumbre revelaron que el 60% de las extorsiones salen de las cárceles. El evento culminará mañana en Barranquilla. El gobierno y la policía lanzaron el nuevo modelo del servicio de la policía enfocado en la seguridad y la convivencia. Con el liderazgo del presidente de la República, Gustavo Petro, se puso en funcionamiento el nuevo modelo del servicio de la policía orientado a las personas y a los territorios. Autoridad, comunidad y policía. En ese trinomio, quien tiene la autoridad es la comunidad. Y somos un país democrático. El evento contó con la participación de al menos 7.000 ciudadanos reunidos en el Movistar Arena. Responde al clamor de una sociedad que exige mayor contundencia contra una delincuencia cada vez más sofisticada. El nuevo modelo implica una evolución del sistema de cuadrantes, pasando a la consolidación de microterritorios. En entornos urbanos y rurales, para así prevenir y contrarrestar el multicrimen. Una lucha contra delitos de alto impacto. Extorsión, homicidio, secuestro, hurto en sus distintas modalidades. Habrá mayor enfoque en la gestión de la convivencia a través de la promoción de valores cívicos y cultura ciudadana. La Unidad de Alimentos para Aprender advirtió que 150.000 niños y niñas del país no están recibiendo sus raciones del programa de alimentación escolar. La entidad que vigila y coordina el programa de alimentación en las escuelas públicas del país admite que 2 meses después de iniciado el calendario, un grueso número de niños no recibe sus raciones. 96 ya iniciaron de alguna manera el programa, 4 de forma parcial y el resto de manera completa. Tenemos alrededor de 150.000 niños y uno suma los que nos faltan en Sucre, la EITC Sincelejo, que es la única entidad territorial que, a pesar de que adelantó un proceso contractual importante que va a ser por 4 años, solo hasta la semana del 15 de abril arrancaría la operación. Los 150.000 niños afectados corresponden al 2.5% del total de los menores beneficiados por el PAE, que son 5.9 millones. Buenaventura ha adelantado un proceso, en los próximos días arrancaría, lo mismo en Cesar, algunas comunidades, los Huigua en la Guajira aún están faltando. Aunque hay dificultades, la entidad asegura que este año hubo mejorías. Este año mejoró el número de entidades territoriales que arrancaron a tiempo. Yo recuerdo en 2018, 2019 fueron 25 de las 97, este año fueron 83.
Se cumplen más de 40 horas de la toma indígena a los perímetros de las instalaciones de la Gobernación del Chocó y la Secretaría de Educación de ese departamento. Los indígenas se reclaman el pago de 30.000 millones de pesos correspondiente al último giro del contrato de la educación para la vigencia 2023, que según ellos se les adeudan a estas organizaciones. Exigen una pronta solución por parte del gobierno departamental o del Ejecutivo Central. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, asistió a la plenaria de la Cámara de Representantes para responder por las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación en la entidad. Un feroz debate organizado por varios partidos enfrentó la directora del ICBF, Astrid Cáceres, por la ejecución de contratos para la atención de la primera infancia en el país. La denunciaron por entregar contratos a amigos, por dejar sin atención a menores durante varios meses y por la baja ejecución de los contratos en la entidad. Ábrase la contratación directa, hagamos la piñata y la fiesta con invitaciones cerradas, repartámoslo la torta nosotros. Levantar una voz para representar a los más de 1.500.000 niños que en este momento no están siendo atendidos por los programas que respalda una ley que se creó en este Congreso. ¿Qué le dice uno al niño? Que aguante hambre porque ustedes están ensayando, porque el laboratorio se acaba de encender. La directora respondió y dijo que el debate se basa en mentiras. Hay muchas mentiras dentro de esas denuncias. Yo realmente me voy muy decepcionada de un debate donde yo esperaba a la altura de los niños poder discutir las cosas que se necesitan. Pero fue un debate cargado de calumnias y mentiras. Cáceres asegura que a la fecha casi todos los menores del programa de atención están cubiertos. La fiscal general Luz Adriana Camargo posesionó hoy como nuevo vicefiscal al abogado Gilberto Guerrero y a otros 6 directivos de la entidad. El nuevo vicefiscal Gilberto Guerrero es penalista y experto en derecho constitucional. Desde 2010 es fiscal delegado por carrera y se desempeñó como director seccional de la Fiscalía en Cali en las administraciones de Vivian Morales, Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. La fiscal Camargo nombró a Hernando Barreto como coordinador de los fiscales ante la Corte Suprema, a Ligia Estela Rodríguez como directora administrativa, a Henry Cruz como director del Cuerpo Técnico de Investigación, Gabriel Sandoval, delegado contra la criminalidad organizada, Daisy Jaramillo, delegada para la seguridad territorial, y José Fernando Flores como director de políticas públicas. Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos anunciaron un acuerdo de cooperación para luchar contra la minería ilegal en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Antioquia. La sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia anunció un proyecto de prevención y atención a la crisis que hay en Colombia por la minería ilegal. El gobierno de Colombia, conjunto con la fuerza pública, puede luchar con más eficaz contra el flagelo de minería ilegal. La iniciativa se implementaría en algunos departamentos donde este flagelo es mayor. Antioquia y Chocó figuran como los departamentos que hay mayor afectación de minería ilegal y para nosotros es un problema muy grave. La minería ilegal no solamente es un delito que causa mucho daño a Colombia, pero también da muchos ingresos a los grupos narcotráficos. El narcotráfico fortalecido por la minería. La minería ilegal constituye una amenaza igual o aún más que el narcotráfico. He trabajado con el gobierno de Colombia para atacar el problema de minería ilegal y sobre todo con los delitos ambientales. Se anunció una mayor persecución penal de la extracción ilícita de minerales y delitos conexos. El gobierno de Estados Unidos le lanzó una advertencia a Israel. De otra parte, la ex candidata presidencial María Corina Machado aseguró que el gobierno venezolano tiene planes para tomar la presa. Y en Estados Unidos hubo un robo de $30 millones en efectivo. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El mandatario estadounidense Joe Biden le advirtió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que la futura política de su gobierno con respecto a Gaza dependerá de las acciones que Israel tome. También consideró que los ataques contra trabajadores humanitarios y la situación en la franja de Gaza, donde han muerto 33.000 personas, son inaceptables, agregando que un alto al fuego inmediato es esencial para proteger a los civiles inocentes.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, por medio de una carta dirigida a 18 países de América, Europa y África, alertó que actualmente su equipo de trabajo en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y, al igual que ella, podría ser objeto de una detención injustificada. En Estados Unidos, el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles investigan uno de los mayores robos de dinero en efectivo en la historia de la ciudad, tras el hurto de hasta $30 millones de una instalación de almacenamiento de bienes en San Fernando Valley. El precio del dólar registra una nueva caída. La divisa se cotiza a 3.775 pesos, precio que no registraba desde 2022. Este jueves el precio del dólar siguió a la baja y se cotizó en 3.775 pesos, lo que significó una reducción de 37 pesos frente a la jornada anterior. El pago de impuestos de las multinacionales y el crecimiento de las remesas impactan en la tasa de cambio. El dólar marca niveles de los últimos 2 años. Colombia, aún con otras reducciones adicionales de la tasa de interés, seguirá ofreciendo una tasa de interés mucho mayor y por ende seguirá generando un interés para los inversionistas internacionales. La posibilidad de una reducción de las tasas de interés en Estados Unidos también influye para que los inversionistas busquen rentabilidad en el mercado colombiano. Se suma el alza en el precio del petróleo. Esas valorizaciones de esos precios de los commodities están beneficiando particularmente a algunas economías emergentes exportadoras de estos bienes. Y eso es lo que explica en parte la bajada de la tasa de cambio en nuestro país. La tendencia se mantendría en próximos días. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Frank Perlt, advirtió sobre una caída en la producción y en las reservas de gas y pidió medidas urgentes para garantizar la autosuficiencia del país. El informe presentado por la Asociación Colombiana del Petróleo revela que la producción y reservas de gas en el país ha caído cerca del 50% en los últimos años. Para el 2028 se tendrá un déficit frente al crecimiento que viene presentando la demanda promedio nacional. El llamado es a tomar las medidas necesarias para garantizar la autosuficiencia energética del país. Necesitamos aumentar la oferta de gas en un 20% desde hoy al año 2038. En primer lugar, para resolver el tema del abastecimiento, hay que incentivar la exploración. El dirigente pide herramientas para destrabar los proyectos de gas en departamentos de la costa y aguas del Caribe. Hay que actuar ya. La oportunidad de las decisiones implica y pone en juego nuestra seguridad energética. Si no actuamos ya, vamos a tener varios problemas. Para la asociación se debe reactivar la exploración de hidrocarburos. Los ministros de Hacienda y Agricultura firmaron un pacto de apoyo y desarrollo cafetero al cierre de la Asamblea Nacional Cafetera que reunió a 1.500 delegaciones del sector en el país. Al cierre de la Asamblea Cafetera se firmó un documento que fija los programas de respaldo del sector cafetero, en especial a pequeños productores. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, que lideró el encuentro donde asistieron cerca de 1.500 miembros de delegaciones y cooperativas, anunció la puesta en marcha del Fondo de Estabilización de Precios. Este buscará compensar los menores ingresos frente a los costos de producción. Para trazar la hoja de ruta de los próximos 100 años de la caficultura que contribuyan a la redistribución, a la superación de la pobreza, a la dignificación del trabajo campesino cafetero y a la paz. El documento incluye varios puntos donde se incluye un convenio nacional de niños y niñas para el relevo generacional caficultor, además titulación de tierras, programas agroindustriales e impulsos de las exportaciones. Se implementará el Acuerdo Nacional para el Fomento y Fortalecimiento de la Asociatividad Solidaria Cafetera, que involucrará a las cooperativas, asociaciones. La funcionaria fue enfática en señalar que los programas son para todos los actores del sector cafetero del país. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, por su parte, destacó la labor de la federación y advirtió que el Fondo Nacional del Café es de los productores del grano.
En medio de la asamblea cafetera convocada por el gobierno, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, reiteró su mensaje sobre la importancia de la institucionalidad en beneficio del sector. De acuerdo con el dirigente, en la historia de la federación se ha logrado el reconocimiento mundial del café. La bonanza cafetera contribuyó a la economía colombiana, beneficiando a las 500.000 familias cafeteras del territorio nacional. El gerente Bahamón reiteró que el Fondo Nacional del Café es de los caficultores, recursos que han sido destinados bajo los acuerdos del Comité Nacional Cafetero, del cual hace parte el Gobierno Nacional. Se insiste en el llamado a un trabajo conjunto entre gobierno y sector privado. En febrero, las exportaciones cayeron 10.1% según el DANI. La caída se explica principalmente por la disminución del 23.4% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,74% a 1.407 puntos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más subió, con una valorización de 6,26% a 14.600 pesos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 2,31% a 8.050 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 33.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,37% a 34.980 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.775 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.790 pesos. Un euro cuesta 4.143 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.05. El azúcar se transó en 22,28 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86.84. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $91.11. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.320 pesos. Tenemos noticia al cierre. La Procuraduría rechazó las declaraciones realizadas por la Superintendencia de Salud, en las que afirma que no se les había notificado de la inspección a la entidad. El procurador delegado para la diligencia afirmó también que la Superintendencia no cuenta con los soportes de las intervenciones a Sanitas y a la nueva EPS. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI.